Bienvenidos de vuelta a Que Chota Warhammer, donde explico lo más guaso posible el lore de Warhammer 40.000. En esta entrega les traigo la historia de los chetos del universo, los herederos de las ranas espaciales, los elfos del espacio más conocidos como Eldar o Aeldari, por si sos Finoli. Como el imperio de la humanidad, son una raza de fantasía transportada a un mundo futurista con poderes mágicos y falopa. Primero lo primero, ¿es Aeldari o Eldar? Y podría preguntar, señor Carpincho, ¿a quién le importa la nomenclatura de una raza ficticia que está inspirada en los elfos de la mitología europea? Y la respuesta a esto es, la verdad no lo sé, pero sirve para llenar el vacío en los videos. Pero señor Carpincho, no me rompa la bola, Pancho, si no ponete vos a hacer video de Warhammer. En fin, Aeldari se usaba durante el auge de su imperio. Así eran conocidos en la galaxia antes de que hicieran cagar fuego su civilización. Tras la caída de su imperio, adoptaron el término simplificado Eldar, como para hacer penitencia por hacerse los sábelotodos y aún así cagarla con ganas. Aunque ahora, en la época de los Indomitus, adoptaron de nuevo el Aeldari, más que nada los Azurianos, los que son de las naves Moon. Son una de las razas más adeptas al uso de poderes del velo, siendo que los Old Ones les bufearon la capacidad mágica, lo que los hace los Psykers más pulentas de todo el universo. Utilizan la magia para crear y alimentar sus tecnologías, vehículos y todo tipo de cosas que se les ocurran. Antes de la cagada, tenían la posibilidad de reencarnar, ya que sus almas entraban al velo para luego volver como algo nuevo. Ya después del nacimiento de la calentura eterna, tuvieron que buscar alternativas para que sus almas no fueran papoteadas por Slanesh. Físicamente, son más altos que los humanos típicos, viven miles de años y cuentan con la gracia de 10.000 bailarinas de ballet juntas. Son súper inteligentes y experimentan las emociones miles de veces más potentes que los humanos. Eso quiere decir que la pasan de recontra bomba de joda, pero también se pueden pegar una super depresión que alcanzaría para darle depresión posta a todos los emos que existan, hayan existido o existirán alguna vez. Lo que sí también tienen el ego por las nubes. Como vivieron por milenias siendo los capos mafia de toda la galaxia, tratan a todas las otras razas como bichos primitivos. Cosa que se ejemplifica con el término que usan para referirse a los humanos, el Monkai. Que no sé vos, pero para mí que los de Twitter los cancelarían en 2 patadas si estos fueran reales. Estas dos cualidades, la arrogancia y la lujuria emocional, llevarían a su eventual caída, por no decir cogida. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, los Aeldari existían. Como los maestros de las estrellas, sin competencia ni conflictos. En su máximo punto, vivían a pata suelta, tirando manteca al techo como se dice, explorando y gozando de todo lo que el universo proveía. Su avance tecnológico era tal que ni tenían que tenerle miedo de levantar la pala, porque simplemente no existía tal pala que levantar. Durante el milenio ganado, se adueñaron de la vía de telaraña, la dimensión intermedia entre la realidad y el velo. Su participación en el conflicto de viejos chotos contra ortigas se da por su relación con los Old Ones. Dentro de los mitos de los elfos, ellos fueron adoptados, o creados, no está claro cuál, por los reptiloides y potenciados mágicamente para pelear contra los iracundos Necrons y sus líderes los Catán. Los elfos se papotearon a los robots malosos, demostrando su pulentosidad, mientras que los Old Ones cagaron fuego dejando parte de su tecnología a ellos y al resto de la galaxia la plaga que serían los hongos verdes, los crorcos orcos a secas. La caída de su imperio se vería dada por el libertinaje que se dio entre la población élfica en general, porque como había dicho ya, no tenían la necesidad de levantar la pala, ya que sus sociedades proveían todo lo que les hacía falta mientras ellos disfrutaban de los placeres de la vida. Como estaban todo el tiempo rascándose la rosca, empezaron más y más a llegar a extremos mayores para conseguir ese mismo placer, cayendo cada vez más en las depravaciones más profundas. De sus depravaciones empezaron a surgir cultos exóticos dedicados a la búsqueda esotérica y al exceso de traca-traca. Estos cultos empezaron a absorber a la población, ejerciendo poder sobre estos, dividiendo así a los Aeldari. Los más prudentes vieron cómo se estaba yendo todo al garete, entonces se agarraron y se mandaron a mudar, colonizando planetas paradisíacos deshabitados en la loma del orto, lejos de su imperio. Los más penitentes, por su parte, agarraron las naves mundo y se tomaron el palo también, salvándose la mayoría sin saber de la acogida que se venía. Los que se quedaron siendo parte de los cultos empezaron a caer en la anarquía,
pasando de orgías a genocidios, matándose unos a los otros. Dentro de estos cultos surgió un profeta, Shah-Agaton, quien fue comprando cada vez más a los elfos, profesando que de todo ese exceso saldría una nueva deidad y vendría una nueva época para los Aeldari. En realidad, el profeta era un elfo poseído por un demonio del caos, el cual buscaba acelerar los trámites y hacer que naciera Slaanesh. En el planeta Belial 4, Shah-Agaton preparó un ritual Topet 8, con juego de azar y mujerzuelas. Los elfos estaban partuseando de lo lindo, pero cuando empezó el ritual, todas sus almas fueron devoradas por Slaanesh, quien tenía una lija tremenda después de haber despertado de terrible siestucha. Millones de almas fueron devoradas y muchos millones más de elfos cagaron fuego debido a la locura psíquica que esto indujo en su raza. Como sabemos, las emociones del mundo real se transformaban en energía psíquica dentro del velo, y siendo que los Eldar estaban re descontrolados, sus emociones fueron alimentando a lo que sería Slaanesh. Y como para que no salga así el bicho, si esto lo alimentaban, con libertinaje, falopa y muerte. Por eso es que se los cogió y se los coge todavía hoy. Los Eldar no pueden decir su nombre, refiriéndose a ella, él, como Silent Tresh, traducido del gótico básico como la calenturienta. Aparte de todos los Eldar que murieron, millones de humanos, orcos y otras razas resultaron finados. La explosión de fluidos que trajo a Slaanesh a la vida también abrió una entrada al velo justo en el corazón de lo que fuera el imperio de los elfos. El ojo del terror es esa entrada. Esa área en la estructura de la realidad del universo de donde salen todos los bichos caóticos a hinchar los quinotos. Como había explicado en uno de mis videos anteriores, el nacimiento de Slaanesh pondría fin a las tormentas psíquicas del velo, haciendo posible viajar nuevamente por el espacio, poniendo fin a la era de sufrimiento y dando paso al naciente imperio de la humanidad para tomar su lugar como nuevos maestros de la galaxia. Tras la caída de su imperio, los Eldar sobrevivientes terminaron conformando diferentes facciones dependiendo de su lugar en la galaxia, hayan sido de los que se tomaron el palo antes o los que estaban dentro de la dimensión paralela de la vida de la telaraña cuando nació la calenturienta. Primero tenemos a los sobrevivientes de las naves mundo, los Azurianos. Estos fueron los penitentes que abandonaron su imperio debido a la decadencia de sus hermanos y hermanas elfos. Para defenderse de Slaanesh y su depredación de almas, utilizan tecnologías místicas como las cristalinas piedras espirituales o los psicoactivos circuitos infinitos que alimentan a sus naves a la vez que protegen las almas de sus muertos. Ellos se apegan a una línea ideológica basada en la disciplina y el control de sus poderosas emociones, el camino azuriano. Aunque hay diferentes caminos, siendo que hay decenas de naves mundo con sus propias culturas y creencias. Entre estos diferentes azurianos tenemos a los de Alaitok, a los de Biel-Tan, a los de Ayanden, a los de Saim-Han y a los de Ultui, que serían las bandas más conocidas. Alaitok es una de las naves mundo más estrictas en tanto a ideología. De ahí salen los Rangers más pulentas que tienen los Eldar, los Pathfinders o Pioneros. Estos son los que echan un ojo por si surgen nuevamente los Necrons, tirándole con de todo a los que encuentran. Como son tan hinchahuevos, los habitantes más rebeldes optan por el camino del paria, convirtiéndose en Rangers o Corsarios para poder vivir fuera del mundo nave. Biel-Tan es el mundo más militar, siguiendo el camino del guerrero. De este camino surgen los guerreros del aspecto, que son el primer paso en el camino azuriano. Son los que se la rifan contra todos, cagando a palo a cualquiera que se les cruce, incluso si son elfos oscuros. Ayanden era una de las naves mundo más grandes y más prósperas de las sobrevivientes del imperio. Sus habitantes fueron los primeros en hacer contacto con los Tyranids, los cuales hacían su primera entrada al universo con la flota colmena Behemoth. La flota de xenomorfos de marca blanca fue derrotada por la Armada Imperial Humana y los Ultramarines, quienes sufrieron pérdidas devastadoras. Luego de 200 años de la aparición de Behemoth, la flota colmena Kraken apareció en la galaxia. Ayanden se puso la 10 y se paró de manos contra los Tyranids, sobreviviendo de pedo al ataque gracias a la intervención del exiliado príncipe Iriel, quien a pesar de cómo lo forrearon, volvió para hacerse cargo de los bichos fieros. Saim-Han fue la primera de las naves mundo en tomarse el palo, siguiendo las predicciones de sus videntes. Al pasar más tiempo aislado del resto de los azurianos, se volvieron casi tan amish como los exoditas. Son medio giles y se pelean contra los habitantes de las otras naves mundo, perdiendo gente en el proceso. El mundo nave de Ultue fue atrapado por el ojo del terror al surgir, quedando dentro de la órbita de este. Por su proximidad, se convirtieron en un bastión defensivo contra las fuerzas demoníacas que salen del ojo.
cuentan con una milicia más pulenta que la de las otras naves mundo, y su cercanía al ojo del terror hace que tengan más Psykers también. Se destacan por su consejo de videntes, el cual manipula a las diferentes razas, en especial a la humanidad, para hacer que los eventos salgan en favor de los elfos. Los Drukhari, o elfos oscuros, fueron los sobrevivientes de los cultos Jeropas que gracias a habitar los confines de la Vía de la Telaraña consiguieron salvarse de la acogida por Slaanesh. Aunque parte de la vía quedó en ruinas, la gran y antigua ciudad de Comorra siguió en pie, con sus pervertidos a salvo tras sus paredes. Si bien están a salvo, sus almas siguen estando en peligro de ser morfadas por la calenturienta, por lo que se dedican al sufrimiento de los pobres infelices que se roban de diferentes planetas. Las emociones negativas que su tortura genera protegen la ciudad y las almas de los elfos de Echi. Por su sadística naturaleza, los poderes psíquicos de su raza no funcionan, y es mejor que no sea así, porque una mente Psyker es también una entrada demoníaca al mundo real. Los elfos oscuros se reproducen, o más bien se clonan, en base a laboratorios genéticos. Por si no queda claro, esto está en re chapita. Después tenemos a los arlequines, los más enigmáticos de las facciones Eldar. Hacen las veces de guerreros y de artistas circenses, yendo de naves mundo a planetas paraíso e incluso a la ciudad de los degenerados, haciendo sus obras basadas en la historia de los elfos y de paso mediando entre las diferentes facciones. Son habitantes de la Vía de la Telaraña y responden al dios Aeldari de los chistositos, Kegorak, quien los protege al morir a la vez que le hace la bronca a los dioses del caos, en especial a Slaanesh. No se sabe por qué hacen lo que hacen, a veces incluso hasta ayudando mundos humanos, pero es todo por llevar a cabo los enigmáticos planes de Kegorak. Realizan otras dos tareas importantes para el dios de los troleadores. Patrullan la Vía de la Telaraña en busca de corrupción caótica y protegen la Biblioteca Oscura, el repositorio más grande de información prohibida, para que esa peligrosa información no caiga en las manos de algún tarambana. Haciendo las veces de Amish y de hippies mugrosos están los Exodites o Exoditas, los que se tomaron el palo y colonizaron planetas idílicos en busca de una existencia más disciplinada, basada en levantar la pala y ser uno con la naturaleza. Aunque no todos son así, algunos Exoditas involucionaron más fuerte, volviendo a la época de los cazadores-recolectores, migrando de lugar según las temporadas de su planeta. Además, desbloquearon la habilidad de maestro de las bestias, controlando y usando de montura a robustos reptiles que sus antepasados plantaron en los diversos planetas que colonizaron, desbloqueando así las unidades de caballeros dragones con potentes lanzas. Eso sí, ellos dependen de la misma tecnología cristalina que usan los asurianos para resguardar sus almas al momento de palmarla. Sus planetas cuentan con altares planetarios que conectan las almas de los fallecidos con el circuito de muertos llamado espíritu planetario. La facción Eldar más reciente es la de los Inari o Renacidos, quienes creen que pueden derrotar a Slaanesh de una vez por todas con la ayuda del dios de los elfos muertos, Inead. Su creencia es que cuando todos los Eldar caen en fuego, la mezcla de las almas de estos dentro de los circuitos infinitos dará paso al nacimiento de Inead. El vidente más pulenta de Ulfwe, Eldrad Ulfran, intentó despertar a Inead con un ritual durante la batalla del puerto de Mesnus, pero no logró más que adelantar la alarma del dios de los fiambres unos 5 minutos. El poder de Inead se manifestaría al ser impartido a la waifu alienígena de Gulliman, Ibrain, la hija de las sombras. A ella le dio el poder de recolectar almas de muertos para que no sean consumidas por la calenturienta, y este poder podría ser conferido a todo aquel que se sumara a la campaña de Inead. Como su profeta, Ibrain se pegó una vuelta por toda la galaxia recolectando elfos adeptos y aliados no Eldar, siendo que ella ayudó con la resurrección del ex humano Roboute Guilliman, a quien lo mandaron de una a liderar el imperio. Los corsarios o parias son aquellos elfos que, cansados de la rigidez e hinchapelotez de los asurianos, dijeron voy a hacer mi propio imperio con juego de azar y mujerzuelos. Algunos de estos buscan explorar un poco y después volver a las casas a ayudar, mientras que otros se toman el palo para armar sus propias vidas siendo sus propios jefes. Cuando vuelven a las naves mundo, los dejan estar un ratito nomás. No vaya a ser que de sus mentes desprotegidas salga un demonio que los mata a todos. Los más hardcore se transforman en corsarios, o sea piratas espaciales, robando hasta a los de su propia familia. Algunos incluso flashean mercenario y se ponen a trabajar de Boba Fett para diferentes razas alienígenas. Estos piratas se hacen más parecidos a los Drukhari mientras más tiempo pasan aislados del resto de los asurianos. Algunos que se van de parranda escuchan la risa del payaso malazo y deciden sumarse a su circo asesino itinerante, mientras otros se suman a simpear por Ibrain y se meten en la causa de Inead. Y ya está.
esos son los Aeldari o Eldar, dependiendo de cuán fan seas de los elfos espaciales. Si bien no es todo lo que hay de lore de ellos, este video sirve como una introducción sobre quiénes son, y aparte es más mejor para mí si el video es más corto, porque tardo menos en hacerlo y subirlo. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale like al video y suscríbete para que diga video otra vez. Y si no te suscribís, va a venir a la Neige y se va a morfar tu alma.